Vamos a, yo lo que... ¿Qué tal? Buen día. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el mes de junio hacer, pero eso se lo transmití, aparte de que la memoria todavía no me pasa, tenemos que hacer evaluación. No es que uno se pone en un pedestal ni nada, pero lo de siempre para darle al título, tenemos que hacer evaluación. Entonces, yo lo tengo que evaluar, no examinar, evaluar. Entonces, tenemos que hacer una evaluación tanto de bioética como una evaluación de conocimiento del medicamento. Bioética yo ya estuve viendo, más allá de que hagamos algún parcial, me piden también un final. Yo ya le dije a Norma que vamos un poco, a lo mejor, a aumentarle un poquito más el tiempo, porque hay temas que no creo que podamos llegar. Así que, si sería un final, sería para después de las vacaciones. No lo veo de otra forma. Bueno, pero en cuanto a un parcial, la idea es no tomar 2, 3, 4, 20 parciales. Después yo tengo que evaluar un parcial de conocimiento del medicamento y un parcial de como es bioética. Lo que pasa es que el conocimiento del medicamento hay que seguirla, y es lógico eso. De las dos materias es la materia. Bueno, y vieron, yo sé que por ahí es un caminito un poquitito más lento, pero yo no puedo venir acá y pararme y hablar de broncodilatador, o que hacen esto, o que hacen lo otro, porque no se termina de entender el porqué. Entonces, por eso hay que hacer un caminito más largo. Ojo, no es un camino que hice solamente acá. Yo ya he visto a materia, bueno, bajo otro nombre, la había gente que hacía kinesiología. Así que bueno, va a llevarnos todo, seguramente hasta el fin de año. Y hay que ver si vamos a poder tratar todo. Bueno, así que yo le decía recién a Norma, como para que haya un espacio por si alguien no puede venir o recuperar, la semana del 18 de junio, J-U-N-I-O, junio. Vamos a hacer, creo que cae el 18, la tercera semana, el martes hago una evaluación de bioética y el jueves una de conocimiento del medicamento. Una solita. ¿Qué día pasa esto? Creo que cae el 18, la tercera semana de junio. Lo que pasa es que en esa semana de junio, el jueves 20, es feriado. Entonces, ese parcial de conocimiento de medicamentos seguro va a pasar para el 27. Yo tenía dos opciones, 13 o el 27, bueno, mi olfato pedagógico. ¿Y el 18 de bioética? El 18 sería bioética, pero el 20 de esa semana ya está. ¿Y el 20 de la otra materia? Y el 27, porque el 20 de junio, si no lo corren, tendría que ser un feriado. Si el 20 es un día laboral, bueno, será el 20, ¿entienden? Pero parecería como que es un feriado que no lo mueve. Bueno, eso siempre y cuando, qué sé yo, no haya paro, no haya, no sé. Total, en este país nunca pasa nada, es un aburrimiento total y uno puede planificar lo que quiere, así que realmente, qué sé yo, hasta ahora es así. Así que bien, lo que yo estaba recién hablando con Norma es porque a mí me exigen dos parciales. Yo la segunda nota se la voy a dejar como concepto. Por supuesto, si alguien tiene una nota, qué sé yo, ahora se aprueba con 4, no es más el 7 como en otras épocas. Y si alguien quiere, no sé, quedarse con un 10 para tener la bandera o algo, bueno, tranquilamente, chao. Yo no tengo problema. Pero está preparado en otro
¿qué va a hacer? Con nata de concepto. Bueno, qué sé yo, el primero de la cara, bueno, te repito la cara. ¿Qué otra historieta vamos a hacer más con esto? La idea es que ustedes realmente puedan aprender estas cosas y puedan sacarle provecho. Para mí es lo único que realmente mi modesta pretensión. No estoy buscando, pero algo tenés que demostrar de lo que yo te puedo dar. Y tiene que quedar escrito. Bueno, nada más. Bueno, listo, ya está. Ya lo dijimos en la suya. Bueno, ¿se entendió la clase virtual del otro día? ¿Algo que quieran preguntar? Que no haya quedado lo suficientemente claro. Te doy un momentito para... Esto es cuestión de tirar cosas, ¿no? Yo ayer trabajo en otras instituciones. En algunas, a pesar de mi edad, no soy el titular. Y una de ellas es anatomía, una carrera de farmacia. Y el muchacho docente, muy jovencito, muy tiernito, recién salido, las caruchas, y realmente no tenía. Bueno, algo que quieran preguntar, que no haya sido lo suficientemente claro de lo que vimos. ¿En serio? ¿No? De los beta 2 agonistas, más precisamente. ¿Se entendió lo de la adenil ciclasa? Eso creo que es medio jodido. ¿En serio? No me lo digan por... Ya está, a esta altura. Creo que deben tener confianza. Bueno, en serio, nada, a lo mejor hay algunos que son... La salbutamol, claro, pero beta 2, miren, ustedes siguen el camino. Niños y niñas, niños. Entonces, el camino ese de todo el caminito de la fisiología, la patología, entender un indicador no es muy complicado. ¿Saben dónde ya actúa? ¿Se entendió? Bueno, y si se entendió eso, paso entonces al otro. ¿Entendieron lo del AN específico? Un poquito. Esto es un terciario, bueno, algo hay que dar. ¿Seguro que lo entendieron? El silencio quiere decir que sí. Tengo que interpretar lo que sí. No, bueno, che, definamos. Sí, vamos a lo mismo. Bueno, no entendieron un poco. Claro, porque esto tiene que ver. Bueno, lo vamos a ver, ¿cuál es el problema? La idea no es de llenarlo de un montón de tópicos, pero por lo menos lo poco que podamos ver, que se entienda. Eso era lo que yo le quería comentar al joven profesor ayer, pero bueno, después me callé la boca. Hacé lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es los broncodilatadores, y esto va estando válido para los beta 2, como también es válido para uno que se usaba mucho. En mi época, cuando era más joven, era el primero que se usaba, que era la aminofilina. Ahora, un poco como que pasó la moda, aparte traía efectos adversos, pero antes de hacer broncodilatadores, lo primero que yo aprendí hace 40 años atrás es eso. Viene una crisis asmática, le metes un suero con ampolla de aminofilina. Hacían unas taquicardias, pobrecitos, bueno. Pero servía para broncodilatar. Esto que yo, para poder entender cómo los agonistas... Vamos a dejar así lo entienden mejor. Beta 2 actúan el salbutamol, la terbutamina, y cómo actúa también
otro que no es, esta la teofilina, no es del grupo de la beta 2. ¿Me explico? El nombre comercial puede ser, por ejemplo, aminofilina, es una de las más populares. Lo que pasa es que a mí me gusta dar aparte a mí me enseñaron así, el compuesto, lo que forma parte, no el nombre de fantasía. Porque ustedes al entender el compuesto, después el laboratorio le puede poner el nombre que quiere, no sé yo, Roberto Lina, Pacheco, poner lo que quiera. Pero yo entiendo que ese Roberto Lina corresponde a este medicamento. ¿Se entiende? Y con fórmulas abreviadas. Generalmente los farmacéuticos, como tienen una carga en su carrera de un montón de químicas, entonces después, obvio, su desquite es sacar compuestos químicos con todos los nombres que da la Unión Internacional Pura Química y Aplicada, y generalmente para el uso de enfermería o el uso de médico diario no se usa, se nombra directamente el compuesto. No es que esté mal, no está mal, pero yo pienso por ahí que es un poco, es una opinión mía, puedo estar equivocado, no lo tomen como pero con la experiencia me dicen, bueno, mejor, llamarlo teofilina o aminofilina. Lo que sí realmente no concuerdo es conocer el medicamento con el nombre de fantasía. ¿Por qué? Bueno, no, la gente te lo trae, pero generalmente es bueno ver el prospecto y ver de qué se trata. Bueno, dicho todo esto, entonces, tanto mira, esto ahí, y como la teofilina, una vez que vos la aplicaste, esta la podés, la beta 2 generalmente la manera que se van a aplicar es por la vía aérea directamente, la inhalación, que puede tener dos formas. Una que es utilizando directamente el medicamento con el aerosol y hacer aplicaciones que se llaman PUF, se escribe PUF, y entonces la persona lo inhala, pero lo está inhalando a través de la vía digestiva, no respiratoria. Lo que pasa es que en la zona de la boca, la cavidad bucal, uno lo que tiene es que comparte un órgano que es la faringe, que la faringe es tanto útil para el aparato digestivo como para el respiratorio. Entonces, uno lo que tiene, y la otra manera es directamente a través, lo más correcto, a través de las fosas nasales por nebulizaciones, o si no, muchas veces se pueden realizar algunos pequeños instrumentos que se ponen entre el inhalador y la boca de la persona, como si fueran unas mascarillas, pero más alargado, y entonces con eso se puede tirar el inhalador. Pero, en síntesis, esta es una vía más inhalatoria, que es la que se tiene que utilizar generalmente en las emergencias también. ¿Puede haber otro tipo de vías para estos? Bueno, sí, puede haber comprimidos y lo que sí, a veces solos o asociados a otras cosas, lo que sí, muchas veces, si bien no es un beta 2 para usarlo, porque es también beta 1, pero para usarlo a veces en emergencias, este es el mecanismo también de la adrenalina. Que la adrenalina, bueno, se puede usar en forma intravenosa o subcutánea. Pero, ojo, la adrenalina, ojo que tiene efecto beta 1 y beta 2. Estos te pueden un poco engatusar y decir que es solo beta 2 porque es más nuevo. Siempre algún efecto beta 1 tiene. ¿Y por qué, Lina, decís tanto el efecto beta 1? Mirá, te lo hago muy didácticamente. El efecto beta 1, mirá, son los RAMs para este caso, las reacciones adversas medicamentosas. Entonces, cuidadito con esto. Y esto es lo cardiovascular. Y ojo que esta gente, si bien
es algo respiratorio, depende también del tema cardiovascular. Ni que hablar el EPOC, ni que hablar. Entonces, ¿qué pasa? El beta-2, todos actúan sobre el ATP. El ATP es una molécula que está muy difundida en cualquier célula. Es la forma de transmitir energía. Nosotros por ahí en biología lo que vemos es la forma en que se hidroliza y forman ADP y fósforo, y grupo fosfato. Eso es para producir energía, pero no es solamente la única reacción dentro de una célula, y en este caso sería la célula bronquiolar, que puede el ATP llevar a cabo. Hay otras enzimas que permiten entonces transformar el ATP en algo que se llama AMP cíclico. Esta enzima se llama adenilciclasa. Bueno, entonces, si yo estimulo la adenilciclasa, voy a tener mucho de este AMP cíclico. Adenosina monofosfato cíclico, que forma un ciclo. No es ADP lo que estamos a lo mejor acostumbrados. Esta es una reacción bioquímica que no tiene el objetivo de formar energía. No es ese el objetivo. Entonces, ¿qué pasa con el AMP cíclico? El AMP cíclico participa de muchas reacciones bioquímicas, que no vamos a entrar demasiado en detalle, pero que lo sustancial es lo que yo le puse en el diapositivo. Que en este caso no se pueden unir la actina con la miosina. Entonces, si vos tenés un broncoespasmo, si estos se unen es contracción muscular. No es exactamente igual que la del músculo voluntario, pero medio parecido. Entonces, si esto está inhibido, ¿qué va a pasar? Broncodilatarse. Es un efecto inmediato. Va al meollo de la cuestión. ¿Se entendió? Bueno. Ahora, el otro que no vimos, la teofilina o minofilina, generalmente vienen comprimidos, en ampollas también, para poder darlas de forma intravenosa. Siempre la teofilina, si uno la quiere usar en la ampolla, tiene que ser endovenosa. La teofilina es otro grupo químico. Es un grupo químico que es parecido a este que me dieron a mí, el mate cocido, lo que están tomando ustedes, el café, que es un grupo químico que se llama xantinas. Así. Entonces, ¿qué pasa con la teofilina? Una vez que la misma es absorbida, por supuesto que si es por vía endovenoso, siempre es mucho más rápido. En una época, directamente con la crisis asmática, se colocaba una inyección endovenosa, pero que había que hacerlo muy lentamente, o si no directamente a través de la dilución con el suero. Bueno, ¿cuál es el tema de la teofilina? La teofilina también actúa en esta reacción, pero en otro punto. Yo lo que necesito es AMP cíclico. ¿Hasta acá vamos bien? Para evitar esto. Una forma de hacer es estimular a esta enzima. ¿Se entiende? Pero esta reacción bioquímica tiene también, en el cuerpo humano, en la célula siempre es así, algo que produce y algo que por ahí, cuando hay mucho, bajás. Eso es algo muy típico para entender toxicología y farmacología también. Cuando vos tenés por ahí en exceso un producto, es un factor que inhibe a la enzima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, pero cuando yo tengo por ahí en exceso, entonces normalmente existe acá una fosfodiesterasa. Esta es una enzima, como lo dice su nombre, esterasa, o sea que rompe este AMP cíclico, ¿sí? Y va a formar, digamos, una estructura nueva que se llama AMP. O sea, le rompe el ciclado, le saca, porque en realidad este AMP cíclico
es 3', 5'. Yo no quiero demasiado entrar con los primos. El tema es el siguiente, que esta fosfodiesterasa lo que tienen que pensar es que hace que esto, así ese ciclado, desaparezca. ¿Se entiende? Sencillo. Entonces, ¿qué hace la teofilina? Actúa acá. Entonces, te lo estimula, hace esto. Estimula a la fosfodiesterasa. Entonces, si yo estimulo la adenilciclasa, tengo esto que me produce broncodilatación. Entonces, si yo lo que voy a hacer es, puse acá, estimula, disculpen, inhibe. Ahora estamos bien. Inhibe. ¿Y por qué inhibe? Porque si yo, ¿se entiende? ¿Qué voy a andar hablando más cosas? A ver, si yo estimulo esto, entonces voy a broncodilatar. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, si yo impido que esto se rompa, voy a tener más de esto y voy a broncodilatar. ¿Me entendieron? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. O sea, al revés sería. Sí, pero vamos a ver porque por ahí al revés no se entiende muy bien para todos. A lo mejor algunos lo captaron, pero vi otras fáciles que no lo captaron. ¿Hasta acá esto lo entendieron? ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí. Bueno. Si esto se entiende, tenemos que pensar dos cosas. Que si yo tengo esto, a mí me va a servir para broncodilatar. Sí. ¿Cómo tengo más de esto? Estimulando esta enzima de adenilciclasa. Eso lo hace el beta 2. Ahora, si yo en la reacción bioquímica normal, olvídate que tenés una crisis asmática y un problema. Yo tengo que, si se me forma mucho de esto, lo voy a tener que destruir con esta enzima fosfodiesterasa. Entonces, una manera de aumentar el AMP cíclico, porque yo necesito acá más, esto es una patología, es impedir que esto se destruya. ¿Se entiende hasta acá? O sea que el negativo sería el impedimento de que esa Esto se enzima se destruya. destruya. Exactamente. Para producir una mayor AMP broncodilatación. cíclico, claro, es Ok. por otra vía. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. En el fondo también, la línea de fondo. ¿Seguro? Vos podés trabajar en los dos lados. O estimulo esto, y te broncodilato, es el beta 2, o te inhibo la enzima que me destruye esto, que a mí me favorece la broncodilatación. Menos por menos, ¿qué es? Más. Ya está, ¿viste? Sirve para todo. Sirve para todo. ¿Se entendió entonces? Sí. Por eso la teofilina tiene un mecanismo, si bien se utilizaba para la crisis asmática, lleva un pequeño tiempo. Lleva un tiempo. Porque necesita que se empiece entonces a producir esto para que inhibir la fosfodiesterasa. No es un impacto tan puntual como puede hacer el beta 2 sobre la adenilciclasa. Directamente estimula y ahí va. Pero no importa, eso es un tema que se lo dejamos a los médicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Que broncodilata. ¿Se entendió entonces? Este grupo se lo conoce dentro de lo que es el arsenal de medicamentos que hay para la crisis asmática y también para el broncoespasmo cuando se produce un EPOC. Esto también podés usarlo con menor resultado en el enfisema. ¿Está? Están dentro del grupo farmacológico de los broncodilatadores. Tanto uno como otro. ¿Qué problemas trae la teofilina? Bueno, más allá de que puede traer náuseas, vómitos, bueno, todo lo que se puede decir, la teofilina también es, en última instancia, es bastante
productora de factores adversos cardíacos. O sea, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, latidos prematuros, extrasístole ventricular, taquicardia ventricular e inclusive administrada mal, puede llegar inclusive con cierta sensibilidad a provocar paros cardíacos. Entonces, es uno de los grandes problemas, no es que sea lo único. Yo también decidí eso, hacer un listado de un montón de efectos adversos. No le veo a veces mucho sentido acá, pero lo que sí le puedo llegar entonces a decir es justamente lo más, digamos, importante. Náuseas, vómitos, cualquiera. Estos los más importantes son estos. Y aparte, ¿por qué son los más importantes? Porque obviamente un medicamento uno no lo va a tomar porque quiere tomarlo, porque tiene algún problema. ¿Estamos en lo cierto? Bueno, generalmente la gente con problemas respiratorios, por ahí no tanto en el asma, por aquí que hizo un estado mal asmático o es más persistente, termina de alguna manera haciendo un funcionamiento distinto o deficiente en la parte cardiovascular. Es muy raro que un enfisema no esté asociado a algún problema cardiovascular. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no te lo va a metabolizar de la misma manera, no va a tener tantas proteínas para transportar. Dicho fácil, va a tener los efectos adversos. Entonces hay que moverse con rangos de cuidado y rangos terapéuticos. Bueno, el problema es que hay que tener mucho cuidado, especialmente en la parte médica, que si le hizo un PAP y no salió, bueno, enseguida le vuelve con otro, sin dejar un tiempo, por la ansiedad, porque bueno, también es comprensible, no es fácil estar manejando a alguien que siente que se ahoga. Eso es lo que sienten, no es una pava. Entonces la ansiedad por eso a veces determina un uso inadecuado y cuando pasamos el rango terapéutico muy bajo, entre lo terapéutico y lo tóxico, que basa los efectos adversos. Y los efectos adversos, los más complicados son estos. Bueno, ¿se entendió cómo actúan? ¿Seguro? ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, vamos a ver ahora. Les voy a dar entonces ahora otro grupo de medicamentos. Vamos a ir viendo otro grupito que son los corticoides. Si les gusta mucho. Sí, los corticoides. Bueno, pero para poder entender el tema de los corticoides y su efecto sobre estos problemas y las vías respiratorias, entonces esto lo puedo borrar. ¿Se entendió bien los dos lugares? Y que cuando ustedes dispensan o preparan este tipo de medicación, tener cuidado de informar. Eso sí ustedes pueden hacerlo, ¿por qué no? Sí, la ley los autoriza. Entonces, de informar que este medicamento, bueno, puede llegar a tener estos problemitas. ¿Está? Bueno, ¿puedo borrar esto? Muy bien. Bueno, entonces ahora iríamos a un segundo grupo. La medicación es muchísimo. Vamos a ir un poquito con el tema de los corticoides, ya que estamos en broncodilatar. Ojo que también estas son patologías que tienen agregado procesos de tos, también agregado al broncoespasmo,
procesos que tienen que ver con la parte infecciosa. Entonces, yo una vez que meta un poco de lo que es específicamente respiratorio, vamos a hablar un poco también de algún antitusivo, tanto en los niveles centrales como los que se llaman generalmente mucolíticos, que tienen que ver. Y el tema de antibióticos voy a reservarlo para un poquitito más adelante, para poder entenderlo, porque es Más complejo. Y es un despelote. Y ahí hay que un poco hablar de antibióticos, sin hablar un poco de bacteriología, sin hablar un poco de las enfermedades. Es complicado, o sea, algo hay que hablar. No puedo decir, voy a hablar de neumonía, dale penicilina. ¿Qué hace la penicilina? Bueno, entonces tienen que tener alguna idea. Una base de donde. Una base. El técnico de laboratorio se le da más tema de cultivo, todo eso, pero no tienen esta. Y ustedes tienen esta, pero bueno, donde hace el principio activo claro, bueno. Entonces, vamos entonces a explicar un poquito cómo en estas patologías podemos estudiar. No, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo podemos? Sería, una vez que vimos broncodilatadores, ahora vamos a ver, dentro de lo que es conocimiento de medicamentos, otro grupo que también se lo suele utilizar, especialmente porque ustedes recuerden que estas son enfermedades donde hay un fuerte componente inflamatorio y un desorden inmunológico. ¿Se acuerdan que yo les presenté el problema como es? Entonces, para ese desorden inmunológico que hay y ese componente inflamatorio, en realidad el broncodilatador, si bien te mejora la entrada de aire, no trabaja directamente. Ya vimos, actina, miocina, el músculo. Entonces, esta medicación, que tiene más efectos justamente contra ese exceso, esa hipersensibilidad provocada por la enfermedad, entonces va a ir a ese punto, va a ir a atacar lo inmunológico y lo inflamatorio. Si uno quisiera ser didáctico, por supuesto que después todo se junta un poco, pero va sobre eso. Por eso, esto es un punto interesante que ustedes lo tengan en cuenta, que si va sobre eso, si bien es importante, no empieza a atacar el primer problema, que es el broncoespasmo. ¿Se entiende? Por eso yo a veces bajo un poquito la expectativa del corticoide, por más que sé que se da, que se usa, que sirve, bla, 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 bla. Pero ahora que tenemos un poco más de conocimientos y decimos que esto te barren la inflamación, sirven. Yo no digo que no, pero como primera línea para favorecerse, por lo menos farmacológicamente, tenés el broncodilatador. El primer problema es ese. ¿Se entiende? Está asociado a lo otro y sirve lo otro también. Pero ¿cuál es tu primer problema? Tu primer problema es ese. Entonces, nosotros tenemos estos que son los corticoides. Bueno, los corticoides son sustancias que químicamente las elabora el cuerpo y se elaboran en una glándula que se llama glándula suprarrenal. Es una glándulita que está por encima del riñón. En esa glándula suprarrenal, los corticoides, que pertenecen a un grupo bioquímico que es el de los lípidos asociados, tienen ahí oxidrilos, bueno. O sea, son lípidos todos que se fabrican a partir del colesterol. Entonces,
a través de una serie de pasos bioquímicos, va a dar origen a este grupo orgánico que se llaman corticoides, y que naturalmente nosotros tenemos estos tipos de corticoides que se fabrican. Uno, lo que se llama mineralocorticoides, otros que se llaman glucocorticoides, y otros que se llaman esteroides sexuales. A nosotros lo que nos va más interesar por ahora es este grupito. Bueno, entonces, por ejemplo, un ejemplo de mineralocorticoide natural es la aldosterona. Un ejemplo de glucocorticoide natural es el cortisol y la cortisona. Un ejemplo de esteroide sexual, bueno, el que se les ocurra, estrógenos, testosterona, etc. En eso no vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos que a nosotros nos interesa más, y fundamentalmente nos interesa más, trabajar el tema de los glucocorticoides, porque los glucocorticoides pueden llegar a generar efectos antiinflamatorios. Estos efectos antiinflamatorios se potencian cuando uno, como son hormonas, ustedes saben que las hormonas se pueden sintetizar vía farmacéutica. Entonces, como son hormonas, estos efectos antiinflamatorios que no lo tiene el glucocorticoide natural tan marcados, entonces la industria farmacéutica le agregó algunos átomos a los corticoides que lo hacen de más antiinflamatorio. ¿Entienden? Es así. El natural no lo tiene. Bueno, entonces, ¿qué hace generalmente un glucocorticoide? Un glucocorticoide, dijimos que los ejemplos son el cortisol y, por ejemplo, la cortisona. Y cuando fabricamos el corticoide por vía de la naturaleza, entonces en farmacia, lo que podemos elaborar a partir del cortisol, un compuesto que se llama dexametasona. Dexametasona, betametasona, después otro que se llama hidrocortisona. Estos serían variaciones de nuestro cortisol fundamentalmente, o a veces también de la cortisona, que incorporaron en la molécula esa que yo les mostré alguna molécula, por ejemplo un flúor, algo que determina que yo lo que necesito es potenciar la acción de tipo antiinflamatorio. Bueno, ahora, para conocer los corticoides se pueden realmente emplear por muchísimas vías. Pueden ser, por ejemplo, por vía natural. Les doy otro nombre, uno que se llama prednisona o metilprednisona, acá tienen otro nombre más. Todos estos son medicamentos que se pueden usar, como ya les decía, tanto por la vía oral, como por la vía intramuscular y aún por la vía endovenosa.
poder entender la acción y los efectos del corticoide, tenemos un poquitito que pensar cómo estos, que son naturales, ¿qué hacen? ¿Por qué los tenemos en el cuerpo y para qué nos sirve? ¿Por qué? Porque si después queremos pensar en efectos adversos que producen estos medicamentos, así como yo les hablaba con los beta-2, la parte cardiológica, estos cuando uno los administra, y los administra por un tiempo, pueden llegar a producir efectos metabólicos más amplios. Entonces, como para poder entender eso y poder entender sus acciones, vamos a ver un poquitito la parte que hace un cortisol o una cortisona de forma natural y se empieza a entender qué puede pasar con estos que son sintéticos. Inclusive hasta son medicamentos tan nobles que se pueden hacer preparados a través de la piel. Se puede también utilizar como cremas. Bueno, pero tienen todos estos nombres. Subcutáneo yo realmente no lo aconsejaría. O intravenoso, intramuscular, oral, la vía oral se puede usar, y la vía, digamos, de crema, bajo la misma forma de cremas, o como hacen los kinesiólogos, tienen un aparatito que hacen iontoforesis, que permite un poco más avanzar por debajo de la piel. Un poquito, tampoco, no hay que exagerar mucho, que llega al interior de la articulación y todo eso, más versolandia. Sí, en serio. Entonces, ya dijimos que los naturales, entonces, así yo voy a hacer la exposición. Primero voy a hablarles un poco, en estos minutitos que nos quedan, de algunos efectos que son naturales, para después entender lo que son cuando usamos un medicamento. Bueno, efectos naturales, vamos a hacerlo sencillo. Los efectos naturales del cortisol, producido por la glándula suprarrenal, los podemos agrupar de esta manera. Bueno, primero, fundamentalmente lo metabólico. ¿Qué quiere decir efectos metabólicos? Que van a interactuar con diferentes aspectos del metabolismo celular. Cuando uno habla de eso, tiene que hablar de vías metabólicas, de la glucosa, de los lípidos, de las proteínas, porque ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que es la glucosa, el metabolismo de la glucosa, estos corticoides lo que favorecen es esto, la neoglucogénesis. Espera que te lo voy a meter bien. Neoglucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir, por ejemplo, de ácidos grasos, aminoácidos y ácido láctico. Quiere decir que si es neoglucogénesis y me favorece la formación de glucógeno, ¿te acordás lo que era el glucógeno? Quiere decir que de alguna manera estos glucocorticoides, por eso se llaman, estamos hablando de los glucocorticoides, corticoides por la corteza suprarrenal, gluco porque tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, ojo con esto. Tiene una crisis asmática o es un EPOC, pero aparte es un diabético. Ajá, ahí queremos agarrar. Por este mecanismo, yo no me detengo muy específicamente en el metabolismo, pero este mecanismo se lo doy, que cada vez que ustedes dispensan esto, ojo, que pueden ser medicamentos que te eleven la glucosa en sangre, porque a partir del glucógeno se puede formar glucosa. ¿Está? Entonces, y si es diabético, entonces hay que bueno, si controlar. es diabético, hay que controlarlo, hacer un buen balance, y ahí entra en juego lo que yo siempre les comento, la terapéutica. Una cosa es explicar el medicamento, una cosa muy distinta es
la terapéutica, es como aprender anatomía descriptiva. Acá tengo un hueso, arriba un músculo, esto, y otra cosa es agarrar topográficamente. Acá en el codo, por ejemplo, para un cirujano, ¿qué cosas tengo? Bueno, en farmacología o en conocimiento del medicamento se dan las dos cosas. Conocerlo, pero en otro costado la parte terapéutica. ¿A quién? ¿A quién? ¿Está? Entonces, ahí, obviamente, si hay una crisis asmática, hay un gran componente inflamatorio, bueno, y es diabético, uno tratará de contrabalancearlo con un hipoglucemiante, pero buscará, o buscaremos un broncodilatador. Yo dentro del grupo de broncodilatadores, hay uno, yo les dije el más directo, que es más fácil de entender. Dejé para un poquito más adelante otro, que también es un broncodilatador, pero es un anticolinérgico. Después lo vamos a ver. Se puede usar también eso, bueno. Pero ojo, esto te aumenta justamente la glucosa. ¿Bien? Bueno, neoglucogénesis. ¿Qué otra cosa también produce este tipo de cortisol? Destruye las proteínas, proteólisis. Proteólisis quiere decir que te aumentan los aminoácidos en sangre. A la cucharita. Esto parecería algo medio malo. Los aminoácidos, proteólisis. Proto quiere decir primero, lisis, destrucción. Esto, miren algo que es realmente bastante interesante, y con esto ya vamos cerrando. Proteólisis. Bueno, si cuesta proteólisis, digan directamente, destruyen las proteínas. Ponele proteólisis, la verdad no. Te juro, no agrega nada, yo estoy acostumbrado, bueno, listo, no. Vos tenés una proteína, te la hace puré, te la hace aminoácidos. Ya está, eso se entiende mejor. Bueno, pero esto, que uno diría, bueno, me forma aminoácidos, me destruye las proteínas, que no es algo realmente muy bueno si está muy exagerado. Ojo, puedo arrimarlo en la industria farmacéutica como harina de nuestro costal, no de otro costal, para ponerlo antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una crisis asmática, yo tengo un componente inflamatorio. Aumentan por ahí mucho los leucocitos, los leucotrienos, la inmunoglobulina E. ¿Qué es la inmunoglobulina E? Una proteína. Y cuando está demasiado no sirve. Es parte del problema que ustedes ven de la persona que se está nebulizando. Eso también es importante tener en cuenta. No es solamente ensayo y error, tener un conocimiento que te fundamente lo que vas a hacer. ¿Se entiende? Entonces, esta proteólisis, la gente de farmacia, la industria la agarró y la tomó como para usarla como efecto antiinflamatorio. O sea, para destruir proteínas que no sirven en ese momento, que están aumentadas. ¿Me explico? Y que son los que están perpetuando la inflamación. Claro, pero si te vas para el otro lado, estás destruyendo proteínas y podés provocarle un problema importante a la persona. Terapéutica, de vuelta. ¿Está? ¿Se entiende entonces? Proteólisis. Bueno, un minutito y hacemos el corte y vamos a bioética. Neoglucogénico, ¿qué va a hacer? Hacer la vena. Proteólisis, sé que por ahí les gusta más esto. Antiinflamatorio. Bueno, entonces, este es el efecto antiinflamatorio, que yo lo tengo naturalmente, pero haciendo dexametasona, prednisona, metilprednisona, la hidro, si querés, cortisona, etcétera, etcétera, todas las zonas que quieran, yo te lo incremento, o te lo incremento, por ejemplo, en alguna afección de la piel, qué sé yo, un PENFE, un eczema o algo que necesite colocar corticoides, pero para que se absorba en la piel, no pretender curar una crisis reumática porque
no entra a la articulación. Entonces, ¿cómo es? Por esa vía, ¿no? Si filtrar por ahí sí. Proteólisis. Entonces, esto me sirve como antiinflamatorio. Quiere decir, esto no me sirve tanto. No me sirve que me aumente mucho. Yo le meto dexametasona, no me sirve mucho. Pero la proteólisis, sí. ¿Está? Bueno, ¿y qué otra cosa va a producir? Bueno, a nivel de lo que son, por ejemplo, los lípidos, lo que va a producir es un aumento de la lipólisis. O sea que es la destrucción de triglicéridos en ácidos grasos. Y acá tenemos otro problema. Suponete que aparte de diabéticos, hipertenso y está con problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Esta medicación que me destruye los lípidos y me forma ácidos grasos y me aumenta los ácidos grasos, puede ser un efecto que yo no lo quiera tener en el corticoide que lo estoy dando. ¿Por qué? Porque un aumento de ácidos grasos en sangre puede aumentar, por ejemplo, los ácidos grasos libres, el colesterol, y eso me incrementa los factores de riesgo. Una enfermedad que se llama dislipemias o dislipidemias. ¿Qué quiere decir factores de riesgo? Que lo puedo hacer más predispuesto a tener